Soy el doctor Ángel Daniel Torruco González, académico de la Universidad Anáhuac Mayab en la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales, que se encuentra ubicada en la República Mexicana. Para mí es un verdadero placer tener la oportunidad de compartir con brillantes académicos de todas partes del mundo en un segundo Congreso Internacional de Formación Permanente en Ciencias Políticas, Administración Pública y Relaciones Internacionales, un mundo desorganizado, CIPARI 2025. Hoy hablaremos sobre un tema de gran complejidad histórica y que espero que pueda contribuir un poco a esta investigación a entender la realidad que se vive en uno de los riesgos geopolíticos más fuertes del mundo contemporáneo. A esta investigación la hemos titulado El conflicto árabe-israelí en el siglo XXI, una lectura desde los riesgos geopolíticos y los derechos humanos. Y habrá de presentarse en el simposio Los límites de los derechos humanos en un mundo desorganizado. El conflicto árabe-israelí persiste en pleno siglo XXI como una de las crisis más prolongadas y complejas del sistema internacional. Lejos de resolverse mediante los diferentes acuerdos diplomáticos del siglo pasado, ha venido a evolucionar hacia una disputa estructural que combina dimensiones políticas, religiosas, económicas y tecnológicas, reflejando la transición del mundo hacia una era de riesgos globales, interconectividad y también problemas políticos. Medio Oriente, que teóricamente ha sido el corazón de las rutas comerciales y energéticas, ha venido a ser un espacio de lucha por el territorio, entrelazándose entre la defensa de una identidad y la supervivencia nacional. Desde el plan de desconexión de Israel de 2005 hasta las recientes ofensivas en Gaza y Cisjordania, el conflicto ha adquirido formas cada vez más asimétricas y los enfrentamientos ya no se explican solamente por razones territoriales, sino también por temas estratégicos, de control político y también tecnológico, donde la información, la economía han venido a convertirse en extensiones de la guerra. Como advierte Beck, vivimos en una sociedad de riesgo, en la que los impactos locales se transforman en amenazas globales y las fronteras del conflicto se logran desdibujar. En este contexto, la causa palestina sigue siendo una herida abierta en el derecho internacional. Las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, la expansión de asentamientos y la ineficacia de las resoluciones de las Naciones Unidas reflejan la incapacidad del sistema internacional para poder garantizar la justicia. El presente artículo analiza la evolución del conflicto entre 2005 y 2025, examinando las dimensiones políticas, militares, diplomáticas, así como sus consecuencias humanitarias. Más que un recuento de guerras, este estudio busca comprender cómo el conflicto árabe-israelí se ha convertido en un espejo del siglo XXI, una confrontación donde la tecnología amplifica la violencia, la diplomacia se subordina al poder y los derechos humanos se desvanecen entre las razones de Estado. Dentro de los objetivos de esta investigación a nivel general tenemos el analizar la evolución del conflicto árabe-israelí en el siglo XXI, identificando los principales acontecimientos políticos, militares y diplomáticos que lo han definido, así como los factores que geoestratégicamente han profundizado la vulnerabilidad de la población civil palestina. Se busca además reflexionar sobre la pertinencia del derecho internacional y la sociedad de riesgo como marcos interpretativos de un conflicto que ha trascendido las fronteras locales para poder convertirse en una cuestión global de seguridad internacional y derechos humanos. La metodología empleada es retrospectiva, descriptiva y cualitativa. Se utilizaron los métodos de estudio, de caso y fenomenología con base en una revisión documental de informes de organismos internacionales, fuentes académicas
y medios de comunicación reconocidos. Esta triangulación permitió reconstruir los eventos más relevantes de las 2 últimas décadas, integrando una lectura política, jurídica y humanitaria del conflicto. Los resultados evidencian que el plan de desconexión de 2005, lejos de significar un gesto de paz, consolidó el aislamiento de Gaza y acentuó su dependencia humanitaria. La crisis que se dio entre 2007 y 2008 y las operaciones militares posteriores como Plomo Fundido, Pilar Defensivo o Margen Protector profundizaron el deterioro social y económico. El reconocimiento de Palestina como Estado observador en 2012 representó un avance simbólico más que una transformación material, mientras que las ofensivas de 2014 y 2021 confirmaron la asimetría del conflicto y la insuficiencia del derecho internacional para proteger a la población civil. En la década más reciente, entre 2015 y 2025, el conflicto se amplió hacia una dimensión regional, vinculando a actores como Irán, Siria y Estados Unidos y configurando un escenario de guerra híbrida con consecuencias globales. En la discusión se expone que el recorrido histórico de las últimas 2 décadas demuestra que el conflicto árabe-israelí dejó de ser una simple disputa territorial para transformarse en un entramado de seguridad, legitimidad y control del relato. La desconexión de Gaza significó menos una apertura hacia la paz que una nueva forma de control, aislamiento territorial, fronteras militarizadas y una economía asfixiada. Las operaciones militares israelíes y los lanzamientos de cohetes de la fracción palestina respondieron a una lógica de presión recíproca, aunque con consecuencias desproporcionadas para la población civil de Palestina. La transformación tecnológica de la guerra, con drones, con misiles guiados, con túneles y cohetes artesanales, refleja la asimetría de medios y estrategias. Mientras Israel busca neutralizar amenazas externas en Siria e Irán, protestas como la Gran Marcha del Retorno mostraron que la resistencia civil también puede ser un escenario de graves violaciones al derecho internacional humanitario. Los acontecimientos de 2021 en Jerusalén Este y la escalada de 2023 a 2025 confirmaron la vulnerabilidad del equilibrio regional. El ataque del 7 de octubre y la respuesta militar posterior profundizaron la crisis humanitaria, demostrando que el conflicto ya no es local, sino parte de una competencia regional de amplio alcance. La sociedad de riesgo de Beck se materializa aquí. Decisiones locales generan repercusiones globales, mientras el derecho internacional pierde eficacia frente a la urgencia de la seguridad inmediata internacional de la zona. El balance final es inequívoco. Ninguna parte ha logrado convertir la victoria táctica en seguridad duradera. Israel ha fortalecido su poder discursivo, pero sin alcanzar la paz. Las facciones palestinas han sostenido su narrativa de resistencia a un costo humanitario devastador. Y la comunidad internacional, atrapada entre la condena y la inacción, no ha logrado traducir sus resoluciones en una protección efectiva al lugar, sin responsabilidad por las violaciones y sin incentivos para poder cooperar con un alto al fuego que pueda poner pausa a través de una resolución real. En conclusión, el periodo 2005 a 2025 deja una enseñanza inequívoca. La fuerza ordena el campo de batalla, pero no ordena el conflicto. El bloqueo, la ocupación, la fragmentación, los cohetes, los bombardeos han administrado tiempos políticos, no soluciones. Cualquier horizonte de paz exige 3 aspectos fundamentales: la protección civil, la victoria total implica la coexistencia
y también que la diplomacia pueda lograr alcanzar la seguridad, la movilidad y el desarrollo en la zona. En términos de derecho internacional, la ruta pasa por reforzar la distinción civil-combatiente, prohibir castigos colectivos, asegurar accesos humanitarios y someter todas las violaciones a escrutinios imparciales. En términos geopolíticos, la región solo reducirá su volatilidad si hay una arquitectura de seguridad más amplia que incluya a los actores árabes clave y a las potencias internacionales. La cuestión palestina, en lugar de rodearla, tiene que ser resuelta. Y para eso es necesario aplicar una lógica más allá de la venganza. La paz, si llega, no será el resultado de un día sin disparos, sino de un nuevo contrato de legitimidad donde el reconocimiento mutuo, la igualdad de derechos y las responsabilidades por los abusos de hoy logren sentirse desde las bases de seguridad del mañana. Para conocer más de este interesante tema, estaremos publicándolo como un capítulo de libro con la editorial Tirant-Lo Blanche. Agradecemos naturalmente todas las atenciones de las autoridades de CIPARI 2025.